Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro con el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y dé eco a luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hemos llegado a final de curso. Hoy terminamos el curso que estamos viendo este año sobre el Evangelio de Lucas, y aunque nos vamos a quedar en el capítulo 14, capítulo 15 de Lucas, pues lo damos por concluido, porque tampoco el objetivo es empezar un libro y terminarle, sino el tema lo desarrollamos durante todo el curso hasta donde lleguemos. Posiblemente el próximo curso pues vaya sobre un tema distinto, ya veremos cuál. Hoy hemos estado más o menos hablando, pero no se ha definido concretamente, pero seguramente pues será otro ponente y será otro tema del curso. Entonces terminamos, digo, hoy, y vamos a seguir por donde íbamos con el Evangelio de Lucas, que estábamos en el capítulo 13, y vamos a ver la parábola sobre el reino que nos habla del grano de mostaza y la levadura. Leemos en el capítulo 13, del 18 al 21 de Lucas. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que uno toma y convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas. De nuevo dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante al fermento que una mujer toma y echa en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Muy bien. ¿Veis? La primera parábola establece la comparación entre el reino y un grano de mostaza. Un grano de mostaza era la más pequeña de las simientes. Bueno, posiblemente podría haber alguna simiente más pequeña, pero era el símbolo de lo pequeño. Es decir, cuando se quería decir que algo era muy pequeño, se decía pequeño como un grano de mostaza. Bien, pues esta planta, este grano de mostaza, era considerado pues como término de comparación de lo que es pequeño, de cosa pequeña. A pesar de su pequeñez, crece rápidamente y llega a hacerse un arbusto, un árbol de hasta 3 y 4 metros, o sea que crece como las más grandes de todas las hortalizas. Era una planta que era muy común en Palestina, se daba en la ribera de la zona más calurosa, era la ribera del Jordán, y al lado del lago de Tiberíades, alrededor del lago. Esta narración, que es una parábola, pues digo, nos muestra la comparación del grano de mostaza, como siendo tan pequeño, pues viene a ser un arbusto. Pues la comparación la hace como en el reino, ¿no? Con el reino de los cielos, que en su principio, en sus inicios, fue muy pequeño, muy poca cosa. El reino en un principio, pues tras la ascensión del Señor, ¿quién? Pues los 12, María, las mujeres y un grupito poco más. Pues este reino, que en sus inicios es tan pequeño,
tiene en sí mismo vigor para desarrollarse y extenderse hasta ser un reino universal. Bien, pues aquí esta es la paradoja doctrinal. De lo poco, de lo mínimo, sale lo máximo, se hará lo máximo. Es pues una enseñanza sobre la grandeza de la Iglesia, una profecía de la grandeza y de la universalidad de la Iglesia. Como también sale de aquí, pues esa confianza sobre la suerte futura de la Iglesia. Una cosa que empezó siendo pequeña va a terminar siendo universal. Por eso el objetivo directo de la parábola es hacer ver que la Iglesia, pequeña en sus comienzos, será grande y universal. Y sigue con la parábola del fermento. La comparación se hace ahora entre la levadura que una mujer mete en la masa de harina, en 3 medidas de harina. Pues la enseñanza doctrinal es, así como la levadura se une a la masa para hacerla fermentar, de igual manera el reino de los cielos tiene en sí mismo esa fuerza y ese vigor para hacer fermentar cristianamente a la masa. Algunos autores decían que si las dos parábolas son idénticas y tienen el mismo fin. Bueno, aunque es verdad que tienen un fondo de afinidad común, pero el objetivo es distinto. En la primera, en la del grano de mostaza, se expone el vigor del reino para extenderse, para hacerse grande, para hacerse universal. Mientras que en la segunda, en el objetivo de la fermento, está en el vigor interno que tiene el reino para transformar la masa, que en este caso es la fuerza y el vigor que tiene para transformar al mundo. Seguimos con... no hemos quedado... Seguimos viendo el capítulo 13 de Lucas. Leemos ahora del 13, del 22 al 30. Es la reprobación que hace de Israel Jesús. Recordad, leemos 13, 22, 30. Recorría ciudades y aldeas, enseñando y siguiendo su camino hacia Jerusalén. Le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Una vez que el amo de casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Él dirá: os repito que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos, obradores de iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del septentrión y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. ¿Veis? Bueno, aunque Cristo predica en las aldeas de Galilea, los pueblos y aldeas de Galilea, va ya camino de Jerusalén, va camino de su última Pascua, va camino de su muerte y su pasión última en Jerusalén. En esta predicación por los pueblos de Galilea, uno entre la muchedumbre surge y pregunta si son muchos los que se salvan o si son pocos los que se salvan. Naturalmente, este que pregunta, que es judío, se refiere a los judíos, porque en el pensamiento judío los gentiles estaban fuera del plan de salvación de Dios, sino cuando pregunta si son muchos o pocos los que se salvan, pregunta si son muchos, judíos o pocos los que se salvan. Cristo le va a responder a dos preguntas. A esta primera, de si son muchos o pocos los que se salvan, y luego, para corregirle,
del error que tienen del concepto de la salvación de los gentiles. Entonces, sobre el número de los que se salvan no interesa, Jesús pasa adelante. Jesús lo que les dice es que para entrar en el reino se requiere esfuerzo y sacrificio, porque hay que entrar por la puerta estrecha. Para entrar en el reino mesiánico era presentado frecuentemente pues, bajo la imagen de un banquete. Muchos buscarán entrar en el banquete y no podrán. Además, en un momento determinado, el dueño de la casa cerrará la puerta y nadie pasará al banquete. Y muchos dirán, Señor, déjanos entrar. Que le dirán, no los conozco, pero si hemos comido contigo, hemos bebido contigo y te hemos oído predicar en nuestra plaza. Son conciudadanos que han comido y bebido con él, que le oyeron predicar en sus plazas, pero Cristo los desconoce como miembros del reino. ¿Por qué? Porque no le oyeron como había que oírle y no actuaron como actuarían si le hubiesen escuchado. Es Cristo que aparece aquí con los poderes judiciales, que en el Antiguo Testamento son atributos exclusivos de Yahvé, el poder judicial, dando sentencia definitiva en el último juicio. ¿Veis? Pues frente a esta condena del judaísmo contemporáneo, que no quiso escucharle y no ingresó en su reino, presenta el anuncio profético del ingreso de los gentiles y hace mención a los 4 puntos cardinales, pues para expresar la universalidad de esta salvación de los gentiles, de estas gentes que, reunidas con los grandes padres y profetas de Israel, sentados a la mesa en el reino de Dios, en ese eterno festín mesiánico. Y así se cumple pues la sentencia que tantas veces hemos visto repetida en el Evangelio. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Israel debió ser primero porque fue el pueblo elegido por Dios, pero culpablemente no lo hizo. San Pablo hará ver en la epístola a los romanos la verdad de esta sentencia a este propósito. Seguimos con el capítulo 13 y vemos la maniobra de Antipas, de Herodes Antipas. Leemos 13 del 31 al 33. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones, hoy y mañana, y al atardecer día soy como su mano. Pero conviene que hoy y mañana pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. ¿Veis? Herodes Antipas se vale de unos fariseos que le advierten a Cristo que Herodes quiere matarle. Ya es curioso que unos fariseos le adviertan a Jesús que a Herodes Antipas quiere matarle, cuando los fariseos estaban más por la labor que en contra de poder prevenir a Jesús sobre estas cuestiones, ¿no? Parece que es que Herodes se sirve de ellos, Antipas los utiliza a estos fariseos por un doble fin. Primero, es que el prestigio de Cristo crece y puede temer una revuelta. Y segundo, que él teme también la obra de los milagros de Cristo. Sabéis la obsesión que Herodes Antipas tenía, que cuando aparece Cristo, aparece el Mesías y aparece con esta obra y con estos milagros y con estos signos, pues creía incluso que podría ser la reencarnación de Juan el Bautista, que él mismo había mandado matar. Y él estaba obsesionado con estas cosas y quizás pues lo mejor era evitar esto
pues alejándolo de su tierra. Probablemente era la zona de Perea, que era la zona donde el tetrarca Herodes tenía su mandado, su terreno, su territorio. Al llamar a Herodes zorro, le dice, pues, por la astucia que muestra en este caso. Pero dice que él continuará su obra de expulsión de demonios y de curaciones. Es decir, eran las credenciales mesiánicas que le definían. Y dice, hoy y mañana y al día tercero consumaré mi obra. Esa expresión de hoy, mañana y al día tercero, pues son los periodos de tiempo que el Padre tiene establecido para la realización de su obra mesiánica. El tercer día responde a su estancia en Jerusalén. Dice, y al día tercero consumaré mi obra. No le interesan las amenazas, sino el cumplimiento del plan divino, pero su obra la terminará en Jerusalén. Es una forma velada también, pues, de anunciarnos su muerte. Conviene que el gran profeta muera en Jerusalén. Y ahora va a hacer un vaticinio profético sobre la ruina de Jerusalén. Vamos a leer 13 del 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas? Y no has querido. Sabed que vuestra casa se queda abandonada. Y os digo que ya no me veréis hasta que llegue el momento en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Muy bien. ¿Veis? Ante ese anuncio velado que acaba de hacer sobre su muerte, tiene esta profecía trágica sobre Jerusalén. Jerusalén mató a los profetas y a cuantos le fueron enviados, pero la obra de Cristo Mesías es una obra salvadora. Dice que Cristo quiso atraerlos así, es decir, Cristo aparece como Mesías, Cristo es enviado primero al pueblo de Israel, pero como el pueblo no le hace caso, la obra salvadora de Cristo es universal. Dice, quiso traerlos así bajo el calor de su verdad y de su amor de Mesías, pero Jerusalén no quiso, y allí se fraguó su muerte. Será la catástrofe del año 70. Sabéis que en el año 70 Jerusalén es destruida, Tito entra en Jerusalén, destruye totalmente Jerusalén y el pueblo judío prácticamente deja de existir como pueblo. Pero les anuncia que le volverán a ver. ¿Cuándo? Pues probablemente cuando le vuelvan a reconocer como Mesías. Porque parece que no ya en la parusía, que en la perspectiva de Lucas aquí queda muy lejos, sino como cuando dice Pablo en la carta a los romanos que los judíos volverán a convertirse, o sea, volverán a reconocer a Cristo como Mesías. Lo vamos a ver en la carta a los romanos, porque digo que acaso sea la hora del ingreso de Israel en la fe, como nos enseña San Pablo. Mirad, vamos a ver Romanos 11, 25, 26. Antes de leer, Pablo está regañando un poco a los gentiles diciéndole, no os engriáis porque vosotros forméis parte del pueblo y parte de los judíos no han podido entrar en ese pueblo, porque el verdadero olivo es el pueblo judío. Y dice, y si es verdad que algunas ramas han sido rasgadas desde ese olivo verdadero, ha sido para vosotros, que sois acebuche, es decir, que sois un olivo silvestre, podáis haber sido injertados en esa rama, en ese olivo. Entonces, diciéndole, no os engriáis por ello, porque la desgracia de eso ha sido ventura para vosotros. Ellos han sido desgajados del olivo verdadero para que vosotros seáis injertados. Pero dice, no quiero que desconozcáis esto, de Romanos 11,
25-26. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no presumáis de vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que todos los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Entonces todo Israel se salvará, ¿veis? Dice el endurecimiento de parte de Israel dura hasta que vosotros, los gentiles, ingreséis. Pero no quiero que ignoréis que luego todo Israel será salvo. Parece que antes de la parusía el pueblo judío reconocerá a Cristo como Mesías. Seguimos y empezamos capítulo 14 y leemos 14 del 1 al 6. Habiendo entrado en casa de uno de los principales fariseos para comer en día de sábado, le estaban observando. Había delante de él un hidrópico, y tomando Jesús la palabra, habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito curar el sábado o no? Ellos guardaron silencio, y asiéndole le curó y le despidió, y les dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo o su buey cayere en un pozo, no le saca al instante en día de sábado? Y no podían replicar a esto. ¿Veis? Muy bien. El banquete al que es invitado Cristo tiene lugar en casa de un fariseo y el sábado. Y dice, y un fariseo importante. Bueno, debería ser importante por su influencia o por su prestigio, porque los fariseos no tenían un orden jerárquico. O sea, no había jefes entre los fariseos, pero sí es verdad pues que algunos por su prestigio o por su influencia pues eran más importantes o más influyentes, ¿no? Este dice que debería ser uno de los principales fariseos. Bueno, durante la fiesta, pues el festín, durante el banquete se presentó un hidrópico, dice el texto. Bueno, este es un hombre que padecía una enfermedad que era de acumulación de agua en el vientre, es decir, lo que conocemos como la retención de líquidos. ¿Quién no ha tenido alguna vez algún problema de esto? Sobre todo quizás después de algunas cirugías, es muy propio de, por ejemplo, la pierna, se retiene líquidos y se pone hinchadísima, de forma que, bueno, pues la retención de líquidos, que era la hidropesía, pues era en el vientre, y por lo tanto pues sería, ya os podéis imaginar, pues un hombre con un vientre exageradísimo, ¿no? Por esa retención de líquidos que tenía. Y dice que se presentó en el banquete. Hemos comentado algunas veces que en estos banquetes que daban los fariseos era propio que gente que no estaba invitada al banquete pasaba a título de curiosidad, a título de cotilleo, de ver nada más cómo se desarrollaba el banquete. Bueno, pues era normal. Cristo lo ve a este hombre y se dirige a los fariseos y le pregunta si es lícito o no curar el sábado. Y fijaos, si los fariseos pensaban y sabían que no era lícito curar el sábado, pero callaron. Callaron porque sabían que cada vez que hablaban con Cristo o con Jesús en estas ocasiones, pues siempre salían tranquilados. Y ellos callan. Y Jesús, ante el silencio, lo primero que hace es curar al leproso, curar al enfermo. Y luego, les dio un razonamiento que no podían negar, ya que ellos lo practicaban. Es decir, si en un día del sábado tu hijo o un asno cae en el pozo, sin ningún problema lo sacáis, aún siendo sábado. Bueno, pues un grave daño no estaba vedado impedir el reposo sabático. Y la ley natural le viene a decir está por encima, y la caridad también está por encima del reposo sabático, ya que en el amor a Dios está incluido el amor al prójimo. Y así, pues, el milagro rubricó la doctrina. Bueno, seguimos con el capítulo 14 y vamos a leer ahora
versículos del 7 al 11, como la exhortación de Cristo a la modestia. Leemos 14, 7, 11. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por él otras más distinguidas que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga, deja el sitio este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti, delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Muy bien. ¿Veis? En los banquetes judíos, pues los fariseos gustaban de colocarse en los primeros puestos, y Cristo les va a censurar ese ansia de primeros puestos que en definitiva pues no era más que vanidad. Hace hasta por precaución, no deben adelantarse por no quedar en vergüenza, no vaya a ser que alguien más importante que tú sea invitado y el dueño, el que da el convite, le diga, vete a ocupar el último puesto y deja este puesto para este que se lo tenía reservado. Naturalmente Cristo no pretende dar aquí un curso de cortesía. El banquete de bodas al que él apunta es el reino mesiánico. Y la lección que da es que para obtener en él los primeros puestos no se pueden comportar como en los banquetes ordinarios. Allí los primeros puestos estarán reservados a los que aquí fueron más humildes. Humildad que por reconocerse nada, esta gente sencilla, esta gente humilde que se reconoce que no son nada, esperan su ingreso en el reino como puro don de Dios. El reino es un don de Dios y no exigencia. Y la lección termina con una frase sapiencial, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es verdad que si esta parábola está dirigida a los fariseos y a los escribas, en la perspectiva de Lucas, que escribe para todos los cristianos gentiles, hay una mayor proyección moral de la humildad. Seguimos con el capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dijo también al que le había invitado, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te inviten y tengas tu recompensa. Cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y tendrás la dicha de que no puedan pagarte, porque recibirás la recompensa en la resurrección de los justos. Muy bien, ¿veis? Nuevamente recoge otra lección que dijo al que le había invitado. Si das un banquete, no invites a los poderosos, a los que tienen mucho, porque te van a corresponder con otro banquete y ya estás pagado. Cuando des un banquete, dátelo a todas estas gentes pobres, tullidos, ciegos, que no van a poder compensártelo, y vas a tener tu recompensa en la resurrección de los muertos, es decir, en la vida eterna. ¿Veis? La doctrina es las cosas hechas para lograr ingresar en el reino solo se han de hacer por Dios y no por los hombres. ¿Recordáis aquel hombre que trató de acumular las riquezas y le dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?
acumulas riquezas para Dios. Bueno, pues esas riquezas para Dios son eso que dijimos que es lo único que nos vamos a poder llevar cuando nos vayamos de aquí, que son las buenas obras. Lo demás se va a quedar todo aquí, ninguna riqueza. Por eso era una perspectiva nueva que daba Jesucristo sobre la riqueza en razón de la vida eterna. Vamos a seguir con las parábolas de los invitados a un gran banquete. Y vamos a leer 14 del 15 al 24. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos ahora empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar a que se llene hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. ¿Veis? Al oír las últimas palabras del banquete en el que asistía, que no tendrán la dicha de que no podrán pagarte porque obtendrán la recompensa en la resurrección de los muertos, uno le dice: dichoso el que coma el pan en el reino de los cielos. Es decir, significaba ese deseo de tener parte en el reino. Y partiendo de aquí, Cristo pues le va a contestar con la siguiente enseñanza. Un hombre organiza un banquete y llama a sus siervos para que llame a todos los invitados. Pero estos invitados, uno por uno, se van excusando por un motivo o por otro. Pero el banquete no podía aguardar, el banquete no podía esperar. Los motivos que alegaron los que no quisieron ir al banquete sí podían esperar, pero el banquete estaba preparado. Se lo comunican esto al dueño e, irritado, ordena que salgan a las plazas y a las calles de la ciudad a traer sus banquetes a todos los pueblos. Fijaos que está hablando primero de los invitados. Los invitados rehusan. ¿Los invitados quiénes son? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos rehusan. Principalmente fariseos, escribas, todos los que no aceptaron la doctrina de Cristo ni le reconocieron como Mesías. Todos rehusan el banquete. Entonces dice: salís a las plazas y a las calles y traeros todos tullidos, ciegos y cojos, también del pueblo de Israel, también judíos, y son llevados pues publicanos, pecadores, meretrices, y todos pasan al banquete. Hecho esto, aún había sitio y les manda salir, ahora ya fuera del pueblo, a los caminos y a las cercadas, es decir, a los gentiles, fuera del pueblo de Israel. Y al final trae la lección: porque os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados gustarán mi cena. La parábola se alegoriza. Dios es el dueño, el banquete es el banquete de bodas mesiánicos. Los invitados fueron primeramente el pueblo judío, pero estos
excusándose, no aceptaron entrar en el banquete. En su lugar vinieron a él gente despreciables a sus ojos, aunque judíos también, y por último, saliendo a los caminos y a los cercados, ya fuera del pueblo, que alegóricamente es Israel, llegan al banquete toda la gentilidad. Es la vocación mesiánica de las gentes, y el anuncio de la sentencia contra Israel: no gustarán mi cena. Gran parte del pueblo de Israel, fariseos, quedan fuera del reino. En cambio, entraron los menospreciados, los pecadores y los gentiles. Y nos vamos a quedar aquí son casi menos 20, y bueno, pues el próximo lunes tendremos la misa de acción de gracias para final de curso, y luego ese Piscolabbi que preparamos todos los años para despedirnos hasta el próximo curso, que comenzaremos como siempre, pues un poco que octubre, después de primer lunes después de Pilar. 14 de octubre. Sí, creo que este año es 14 de octubre. Dejamos: Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un despertar